una institución recién más o menos nueva, pero no voy a ahondar mucho en eso, sino que estamos aquí para invitarlos a esta charla que se llama Escasez hídrica en Aculeo, aprendizajes desde la modelación hidrológica, con Pilar Barría. Muchas gracias. Nuestra invitada es ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile, es doctora en ciencias de la Universidad de Melbourne también, es profesora asistente del Departamento de Gestión Forestal y su Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias Forestales y la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Estas son las áreas de interés que ella tiene. Y con respecto a la charla, esta va a tener una duración de alrededor de 30 a 40 minutos, y al final de esos minutos vamos a dar un espacio para hacer preguntas. Entonces ustedes pueden esperar, si quieren, a que termine la charla para hacer las preguntas, o pueden ir dejándola en el chat, y después nosotros vamos a ir gestionando de acuerdo al orden. Ahora, Pilar, te dejo, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por conectarse un día viernes, por dedicar su tiempo previo a un feriado para escuchar lo que tengo que compartir con ustedes. Ciertamente un placer contar con eso, y además haber sido la primera invitada a esta serie de charlas que están organizando. Así es. Bien, voy a compartir pantalla, comentarles que la presentación va a quedar disponible porque hay un link, ya está en un link que yo lo dejé con los organizadores, por lo tanto van a poder acceder a ella y también al video. ¿Alguien dice no se oye? Yo escucho bien, ¿los demás? ¿Sí? Yo también escucho bien. ¿Sí? Ya, entonces puede que sea algún caso particular. Ok, bien, voy a comenzar entonces. Me invitaron a hablar sobre escasez hídrica en Aculeo. Este es un tema que yo creo que ya por lo menos he presentado unas 10 veces, y por lo tanto casi que pienso que parezco disco rayado, diciendo las mismas cosas una y otra vez, y pensé, en realidad, quizás es más interesante enfocar esto desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los aprendizajes, todas las dificultades con las que uno se encuentra cuando aborda un problema de escasez hídrica y de modelación, todos los, bueno, además de las dificultades y problemas, los puntos de solución o los puntos de información, y además aprendizajes que uno va generando en el camino, especialmente cuando estaba partiendo, porque en realidad para mí este fue el primer proyecto que tuve que dirigir, el primer proyecto de investigación. Me pareció que podía ser un poquito más interesante compartir eso. Bien, cuando hablamos de escasez hídrica, ante que todo, esto surge de la interacción entre la oferta hídrica, una disminución en la oferta hídrica, pero también se debe a una demanda, un aumento en la demanda. Entonces, decimos que hay escasez cuando no tenemos acceso a agua, o cuando ese acceso a agua se ve aminorado, ¿ya? Y puede ser por una sequía meteorológica, o también puede ser por impacto humano, porque aumentó mucho el consumo. Y los problemas de escasez hídrica, cuando uno los ve y los aborda en una primera instancia, en general son como la punta del iceberg, ¿ya? Uno ve un problema en particular, una evidencia, una situación, pero la verdad es que tienen una tremenda estructura debajo de eso, y tienen una cantidad de información y de situaciones que hay que considerar que son bastante importantes, y que no siempre es fácil de considerar, ¿ya? Y algo así nos pasó en Aculeo. Como contexto, primero comentar que esto se enmarca en un contexto global, no es un caso único de cambio climático. Sabemos que ha aumentado la temperatura global en el planeta, y esto genera cambios en los patrones climáticos. Además, ha aumentado la población y se ha generado cada vez mayor intervención humana en los sistemas naturales, lo que trae ciertas consecuencias. ¿Bien? Y en particular, ese tipo de consecuencias son como el que nosotros observamos en la laguna de Aculeo. Bien, aquí ocurrió un descenso rápido de los niveles de la laguna entre los años 2012 y 2019. La laguna de Aculeo es una laguna de 12 kilómetros cuadrados, esa es su superficie, más o menos 41 millones de metros cúbicos, y muy conocida en la región metropolitana porque era una zona típica de visita turística para el verano,
pero también es una cuenca, una zona que tiene un carácter agrícola bien marcado, pertenecía a una hacienda agrícola. Y entre el año 2012 y el 2019 se secó completamente, lo cual generó un gran impacto, primero en la población que reside en esta zona o en esta cuenca, porque generó, además de secarse la laguna y tener un tremendo impacto ambiental en cuanto a pérdida de biodiversidad, también trajo asociada una reducción en los niveles del acuífero, una reducción en la disponibilidad de agua para la agricultura y para el consumo humano. Una buena parte de la población rural, abastecida por las asociaciones de agua potable rural, quedaron sin agua, ¿ya? Durante un verano completo. Entonces, fue un problema bastante bullicioso, bastante importante, y capturó harto la atención. Esta cuenca, la laguna de Aculeo, es en realidad esta laguna superficial que encontramos acá, pero se encuentra asociada a una cuenca hidrográfica, y la cuenca hidrográfica es toda esta superficie, toda esta área de drenaje, ¿ya? Y que se encuentra delimitada por los puntos altos del sector. Entonces, todos estos sectores de cerros que vemos acá generan esa delimitación con esta línea y que básicamente dividen una zona de otra y definen el área en la cual cualquier gota de agua que caiga sobre esta zona, eventualmente drena, fluye hacia este punto que es el punto más bajo, ¿ya? Y hay un gran desnivel en la zona más alta, que es donde están, por ejemplo, los Altos de Cantillana, por acá, se puede llegar sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, y acá más o menos 350, es decir, hay un desnivel importante. Para efectos de analizar el balance hídrico o los recursos hídricos sobre la laguna, tenemos que analizar el sistema completo como cuenca hidrográfica. No podemos solamente analizar la laguna, ¿ya? Voy a contarles un poquito más después sobre esto. Y en esta zona de la laguna, si se fijan, es una cuenca bastante grande, pero todo este sector que está cercano, aledaño, corresponde a parcelaciones de parcelas de agrado y también a actividad agrícola. Hay una actividad agrícola importante en la cuenca. Bien, entonces, esa era una fotografía de Google Earth, pero ahora, viéndola como un mapa más conceptual, en el fondo, la laguna de Aculeo, que es este cuerpo de acá de 12 kilómetros cuadrados, es un cuerpo superficial que se alimenta de agua a partir de todos estos esteros superficiales que drenan hacia la laguna y que son de tipo pluvial. Eso quiere decir que se activan cuando hay lluvia. En los meses de invierno llevan escorrentía, pero en los meses de verano es muy poco, porque tienen poco flujo base, porque no hay un aporte del deshielo, no hay derretimiento de nieves, y la zona alta además el acuífero es más chico, el acuífero está un poquito más cerca de la laguna, que también después voy a explicar un poco más sobre eso. Y cuando quisimos nosotros partir el análisis en la laguna de Aculeo, ya el tema de por qué se secó la laguna de Aculeo, primero partimos viendo la laguna, por supuesto, y después buscamos información acerca de cuál es la cuenca, cuál es el área administrativa, y nos encontramos con que hay distintos dominios de cómo uno puede analizar o ver este problema. Primero está el dominio del CHAC, que corresponde al sector hidrogeológico de aprovechamiento común, y que es la delimitación que utiliza la Dirección General de Aguas para hacer un uso administrativo de los recursos hídricos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la DGA, para otorgar derechos de agua, para permitir que haya movimientos, transacciones, eso se hace por CHAC, o Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común. Y en el caso de Aculeo, eso incluye todo esto, toda esa línea amarilla, ¿ya? Pero nosotros después delimitamos la cuenca, quisimos ver cuál era la zona que efectivamente drenaba agua hacia aquí, hacia la laguna. Y nos encontramos que eran solamente estos sectores que están acá, que están con color verde, rosado, y este que no sé qué color es, pero también más o menos rosado. Y de acuerdo a la topografía, este sector de aquí amarillo, que es una cuenca que se llama la cuenca del río Pintué, y que en este minuto es el mayor afluente a la laguna, nos encontramos con que no drenaba hacia la laguna, no era un afluente, sino que, si se fijan, se junta aquí con este esterito, que es el esterito que es el punto de salida de la laguna, y se junta aguas abajo.
aquí el agua fluye en esa dirección, hacia la derecha. Entonces no era un afluente natural, pero debido a que esta cuenca está intervenida, en realidad esta cuenca o este estero del río Pintué, a pesar de que de forma gravitacional o topográfica no es un afluente a la laguna, en la práctica, por lo menos en los últimos 40 o 50 años lo ha sido, y por lo tanto, si es que nosotros queremos analizar los flujos y cuál es la hidrología en la cuenca de Aculeo, no podemos dejar de considerarlo, ¿ya? A pesar de que en cuanto a régimen natural no debería ser un afluente. Bien, eso. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando se secó la laguna de Aculeo surgieron varias hipótesis sobre por qué ocurrió esto, y muchas de esas hipótesis estaban asociadas a desvíos, canalizaciones, desvíos entre estos esteros, ¿bien? Y era importante entonces primero partir delimitando la cuenca, conociendo el territorio y conociendo cuál es la física de este problema. Bien. Luego, la pregunta de por qué se secó la laguna de Aculeo se enmarca en un contexto de un acuerdo voluntario de gestión de cuenca, que es un proceso de 1 año de duración organizado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, quienes nos invitaron a nosotros a formar parte como un actor también, y que busca lograr acuerdos entre los distintos actores que permitan tener una mejor coordinación y enfrentar la escasez hídrica de esa manera. Por lo tanto, nosotros tuvimos muchos talleres, y el primer taller que tuvimos, que es el que corresponde a esta fotografía que estoy mostrando, fue uno de los más álgidos, yo creo, y fue donde a mí se me presentó como la persona que iba a estar acompañándolos con el estudio de modelación. Ya éramos como la componente científica del acuerdo voluntario de gestión de cuenca. Y nos tocó presentar entonces, y rápidamente surgen todas las hipótesis que vienen desde los actores y que nosotros las recogimos a partir del diálogo con ellos, y nos decían: necesitamos saber por qué se secó la laguna de Aculeo. ¿Por qué necesitaban saber? No por un tema de buscar culpables o de generar discusión o pelea, sino más bien porque es súper importante conocer las causas de un problema o cuáles son los factores que lo agatillaron para poder encauzar luego los caminos, las soluciones, o para poder encauzar también los planes de adaptación, por ejemplo, ¿ya? Y estas fueron las 4 hipótesis con las que nosotros nos encontramos cuando llegamos, ¿ya? Las principales, o las que más se mencionaban en estos talleres. Una era agricultura, cerezos. Una buena parte de la comunidad indicaba que debido a un aumento en los cerezos, que son agricultura industrial, eso había generado que se secara el acuífero y que por lo tanto se secara la laguna de Aculeo. Por otra parte, otros actores indicaban es el crecimiento en las parcelas de agrado, es la urbanización en Aculeo la que ha generado este problema. Otras personas, otros actores indicaban es la sequía. Nunca habíamos vivido tantos años de sequía. Yo llevo viviendo acá 50, 60 años y nunca había visto una sequía tan larga. Bien, estoy como recalcando las cosas que escuchaba. Y otros decían, es el código de aguas. El código de aguas con el tema de que el agua es un bien privado, es el que generó entonces que se secara la laguna de Aculeo por desvíos y por una serie de otras situaciones de gestión. Entonces nosotros partimos esto con estas 4 hipótesis y decidimos que la mejor manera de resolverlo era a través de un modelo hidrológico, para poder entender las causas de este problema. Esto además se enmarca en un contexto donde hay un número creciente de problemas ambientales a nivel mundial por distintos factores, combinaciones de causas que generan esta necesidad de entender por qué están ocurriendo, ¿ya? Y por lo mismo que les mencioné antes, no para buscar culpables ni para pelear, sino que para poder encauzar las soluciones. Y vienen las preguntas de ¿qué fue primero? Ya yo lo digo que fue primero, pero en realidad la típica pregunta, igual como pasó en Aculeo, donde habían 4 distintas hipótesis. Un ejemplo puede ser el del lago Urmiad, ubicado en el norte de Irán, que también entre el año 95 y el 2000, bueno, hasta ahora se ha ido secando paulatinamente y está muy seco, y hay bastante controversia en la literatura científica. Nos encontramos con una cantidad igual importante de artículos científicos que indican que los factores antrópicos son la principal causa que condujo y gatilló que se esté secando este lago, ¿ya? Y aquí puse alguna revisión.
Por otra parte también hay una parte de la literatura que indica, no, esto es por factor climático, el factor que tiene mayor incidencia es el cambio climático, la reducción en la precipitación, entre otras. Y en el contexto nacional, otro ejemplo es el tema de la marea roja, que afectó a las costas de Chiloé en el año 2016, en el verano, y que también fue un problema ambiental muy grande en Chile. Y también vino la misma pregunta, y hubo controversia, hubo distintas visiones y distintos estudios científicos incluso que indicaron distintas causas. Y aquí puse, por ejemplo, Armijo, quien indica que el factor antrópico fue el más relevante, el tema de que se generó mucho desecho desde las salmoneras de salmones muertos, y por otra parte hay un par de papers que indican que en realidad el tema fue más bien climático, fue por circulación oceánica. ¿Ya? Entonces, frente a este escenario, cada vez se está haciendo mucho más relevante la exploración de escenarios. Si queremos dar respuesta a problemas como este, pensando en dar una solución futura, es muy, muy importante hacer una exploración de escenarios. Y aquí pongo un ejemplo que es un poco infantil, pero que es el que más me hace sentido a mí, para entenderlo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer un queque, y yo hago el queque con 4 huevos y me quedó rico, entonces yo con eso asumo, como a mí me quedó rico con 4 huevos, el queque con 2 huevos es malo. Y esa es mi conclusión y escribo un paper. No está bien. En realidad, para poder hacer esa identificación y esa comparación, tendría que haber hecho el queque con los 4 huevos y después hacerlo con los 2 huevos y comparar a partir de esos 2 escenarios. ¿Ya? Entonces, cada vez es más relevante que nosotros hagamos un buen análisis de escenarios. Y eso no es trivial. Diseñarlos, ver qué factores utilizar, es bastante complejo porque es muy fácil sesgar nuestro estudio explorando escenarios que son los que, no sé, de repente pueden causar o haber ciertas presiones para explorar algunos escenarios más que otros. Así es que es un tema que es bastante importante. Bien, entonces nosotros para poder analizar por qué se secó la laguna de Aculeo hicimos una exploración de escenarios. ¿Cómo hicimos esto? Hubo 5 etapas en el proyecto, en realidad hubo más, pero en la parte de modelación y análisis más físico del problema hubo 5 etapas. Partimos con una caracterización hidrogeológica, que es una caracterización del acuífero, ya de todo lo que está bajo el suelo, las aguas subterráneas, cómo se mueven, cómo interactuaban los pozos con la laguna. También hicimos luego un balance hídrico, que es ver cuánta agua entra, cuánta agua sale de todo este sistema cuenca que yo les mostré, que es más grande que solo la laguna. Hicimos una validación del modelo con algunos datos y también mostrándolo, presentándolo a los actores. Tuvimos varias presentaciones en terreno que nos permitieron ir afinando algunos elementos de este modelo. Luego trabajamos con la definición de escenarios, que como yo les dije es bastante importante y no es algo trivial, y de hecho también fueron surgiendo algunos cambios en los escenarios que después les voy a contar, que vinieron justamente de los mismos actores. Y finalmente el análisis de escenarios. Eso es más o menos lo que nosotros realizamos y que les voy a presentar. Entonces hubo un equipo de trabajo grande detrás de esta herramienta de modelación que nosotros generamos para poder dar respuesta, explorar escenarios y dar respuesta a todas las preguntas de esta comunidad, y en particular de esta pregunta central que era ¿por qué se secó la laguna de Aculeo? El equipo Chile está conformado por un grupo interdisciplinario, somos en realidad más bien muchos más ingenieros, pero también contamos con una educadora ambiental y con Yesvana, que es experta en resolución de conflictos, que ayudaron muchísimo para poder trabajar con los actores del territorio. Y hubo 2 consultoras que hicieron un excelente trabajo también, Blue Dot, quienes se encargaron del estudio hidrogeológico, que fue un trabajo muy exhaustivo, y que voy a presentar algunos resultados, pero el informe final lo voy a dejar a disposición de todos para que lo puedan revisar. Y Eridanus, que también nos ayudó, no con el estudio hidrogeológico, con un estudio de derechos de agua que les presentaré después. Bien, voy a partir con entonces la primera etapa, que era la caracterización hidrogeológica. Esta caracterización es poder describir el acuífero o todo el suelo, la zona que está en el subsuelo, y es donde se mueve agua. En términos muy simples, el acuífero es como una esponja. Entonces tenemos el suelo y hay poros, y los poros son orificios donde puede haber agua, aire, y el agua se mueve a través de estos orificios de acuerdo a la permeabilidad.
Entonces, si nosotros queremos saber cuánta agua hay en el acuífero, ya como aguas subterráneas, cuál es el nivel que hay de agua para los pozos y dónde podemos encontrar mejores zonas para hacer pozos, necesitamos caracterizar esta gran esponja con todas sus capas. La modelación de los flujos de agua subterráneas la realizó Blue Dot y tuvo dos etapas. Primero una modelación conceptual, que es donde se analizan todas las capas que tiene el acuífero, cuál es la delimitación, digamos, como en distintas zonas de distintos tipos de acuíferos, cómo se conectan entre sí, y los flujos que hay además con la parte superficial y con los acuíferos que están circundantes, y también una modelación numérica usando un modelo que es Modflow. Y esta caracterización no es tan simple. Para esto primero hubo que levantar una gran cantidad de información. Lamentablemente no hay pozos que midan en tiempo, no hay que tengan series de tiempo. No sé, como nosotros tenemos, por ejemplo, de la precipitación. No había ningún pozo cerca de la laguna, había uno en San Francisco de Aculeo que está alejado, entonces con datos de larga data. Por lo tanto, tuvimos que utilizar todos los pozos que corresponden a derechos de aprovechamiento de aguas. Cada vez que alguien pide un derecho de agua subterránea, tiene que hacer un pozo y una prueba de bombeo, que es en el fondo bombear agua, y a partir de esas pruebas de bombeo se puede conocer el comportamiento del acuífero. Si el acuífero es confinado, o que está a presión, si está libre, o si es semi-confinado. Entonces, el primer trabajo fue tomar todos esos PDFs de todos estos derechos de agua, que eran 61, para obtener información litológica, que es información de las distintas capas de suelo que hay abajo en el acuífero, la habilitación, es decir, a qué nivel se encontraba el agua, si el agua salía del pozo más o menos superficial o muy profundo, niveles estáticos del agua, el nivel del acuífero, ensayos hidráulicos para ver si es que eran de tipo a presión o si estaban libres, calidad de agua, entre bastantes otros antecedentes. También contamos con sondajes eléctricos verticales, que son todas estas líneas que permiten obtener distintas resistividades de distintas capas de suelo, y a partir de la resistividad se puede entonces asociar un tipo de capa, ¿ya? Si es arcilla, si es roca, si es sedimento. Y también se utilizó el modelo de elevación digital, que permite conocer entonces las distintas alturas o niveles de la cuenca. También se utilizaron gravimetrías de la DGA, bien, bastantes antecedentes. La verdad es que tuvimos más bien Blue Dot, tuvo que acudir a todo lo que existía posible para poder caracterizar este acuífero, dado que no había mucha información de larga data, ¿ya? Mediante todos esos antecedentes, lo primero que se hizo fue delimitar esta zona que se llama contacto roca-relleno. Contacto roca-relleno es básicamente la zona en la cual en un lado tenemos la roca y en el otro lado tenemos el sedimento, que es el que permite que haya agua almacenado, que se mueva el agua. Porque recordemos que el acuífero es todo el sedimento donde el agua sí se puede mover. En la roca el agua en realidad tiene una porosidad tan baja que uno asume que aquí no hay movimiento de agua, ya en comparación a la zona del acuífero. Entonces, conociendo esa zona, uno ya podría tener una idea de qué tan grande es el acuífero, cuál es su volumen. Pero aquí tenemos la superficie, todavía nos falta la parte de abajo, la profundidad. Y eso se hizo con todos los otros antecedentes que les mostré, los sondajes eléctricos verticales, la gravimetría y los pozos. A partir de eso se determinó que hay distintas capas en el acuífero, una capa un poquito más delgada, que en esta zona está la laguna de Aculeo, por aquí en este sector, disculpen, aquí en este sector está la laguna de Aculeo, y la primera capa es arcilla, ¿ya? Ese fue uno de los primeros resultados que fue bien importante para continuar con todo el trabajo en Aculeo, porque al determinar que había, o al identificar esta capa de arcilla entre la laguna y el acuífero, la primera gran conclusión es que en realidad la arcilla sabemos que tiene muy poca capacidad de permitir que haya flujos de agua. Si bien sí tiene esta capacidad, es bastante más baja en relación a otros sedimentos, como lo son este sedimento de acá, que es el acuífero que permite tener mucho más almacenamiento de agua. Entonces, si tenemos acá arriba la laguna, y tenemos acá abajo el acuífero, y tenemos esta capa de arcilla, en el fondo no hay una conexión que sea directa, y no es una conexión tan rápida de flujos entre la laguna y el acuífero. ¿Por qué es tan importante este primer resultado?
porque fue un resultado que nos permitió entonces conocer y ya tener una mejor idea de cuál es la fuente de recarga de esta laguna, que es principalmente superficial. Y de hecho, después de analizar todos los modelos, llegamos a determinar que los flujos superficiales son 40 veces más importantes que los flujos subterráneos para el balance sobre esta laguna, ¿ya? Bien, ese es un primer dato nada más. Y además con este mismo modelo, entonces nosotros nuevamente, Blue Dot, logró encontrar, entonces definir en una geometría ya 3D, pasando de todas las otras 2D que les mostré antes, con este software que se llama FeeFlow, obtener entonces una geometría 3D del acuífero con las distintas capas. Se fijan, aquí está la arcilla, aquí está la capa de sedimento, que es la que alberga el agua, y la roca. Y eso es lo que se ingresa al modelo, y luego con los datos de precipitación, de los pozos, los niveles, se pudo obtener una simulación de los flujos, los principales flujos. Y este fue el otro gran resultado que se obtuvo de la caracterización hidrogeológica, que fue súper importante para entender la dinámica en esta laguna. Esta caracterización indica primero que, si se fijan, quizás ya no se acuerdan, pero toda esta zona de acá, esta parte de acá, como la mitad de esta parte rosada, corresponde al estero Pintué, que es uno de los principales afluentes de la laguna. Sin embargo, si se fijan, en términos de acuífero o de aguas subterráneas, esa agua en realidad no llega a la laguna, sino que sale hacia acá. Ya sale como hacia Angostura, hacia el este, acá está el río Angostura, ¿ya? Lo otro que verificamos es que los flujos, en general, van desde el acuífero hacia la laguna y no desde la laguna al acuífero, que era otra de las dudas que había, y de hecho había una hipótesis también entre algunos de los actores que indicaba que cuando los pozos empezaron a bajar su nivel, la laguna empezó a entregarle agua al acuífero, a los pozos, pero en realidad, de acuerdo al análisis hidrogeológico, eso no es muy factible porque los niveles del acuífero son mayores en general al nivel en la zona de la laguna de Aculeo, y además tiene esta capa confinante de arcilla. Bien, con la caracterización hidrogeológica entonces hicimos un balance hídrico que es una representación de cuánta agua entra y cuánta agua sale a la zona, pero ya superficial. Y esto lo hicimos con un modelo, y en términos muy simples, lo que se hace es que se divide en 3 capas toda esta zona que era la cuenca de Aculeo, una parte superficial donde tenemos la laguna, donde está la vegetación, la agricultura, que evapotranspira o que evapora y transpira agua para su crecimiento, su formación, y eso se extrae como riego. Hay precipitación, hay escurrimiento superficial, que es el caudal, que es lo que nosotros vemos en los ríos y en los esteros, infiltración, y esa infiltración es la que alimenta o recarga a el acuífero. Entonces hay flujos superficiales que ocurren en la superficie, subsuperficiales que ocurren en la zona intermedia, y hay flujos en el acuífero, que es lo que recién vimos que resolvió Blue Dot con su modelo hidrogeológico. El modelo que nosotros utilizamos es como, yo lo pongo como una juguera, en realidad no es tan así, pero en el fondo nosotros tenemos que ingresar ciertos datos de entrada o ciertos ingredientes en un principio, y eso es un trabajo que también fue bastante exhaustivo, porque partimos con un set de datos, pero no eran suficientes, entonces uno tiene que después ir buscando y rebuscando cómo poder tener una buena caracterización. Lo primordial es siempre tener el clima, la precipitación, la temperatura, porque es la principal entrada de agua en una cuenca, en particular en esta cuenca. También utilizamos niveles medidos en la laguna de Aculeo, había un registro de aproximadamente 10 años, y que tuvimos que utilizar para poder calibrar el modelo porque teníamos muy pocos datos de caudal. Levantamientos de uso de suelo para poder conocer cuáles son las coberturas, cómo cambió el consumo de agua en la cuenca debido a distintas coberturas de suelo, ¿ya? Porque sabemos, por ejemplo, que si tenemos una hectárea de cerezo, eso consume distinto a una hectárea de maíz, por ejemplo. Entonces es muy importante tener esas superficies de distintos usos de suelo. Utilizamos imágenes de vuelos SAF para poder ratificar y validar la delimitación que habíamos hecho de la cuenca, la superficial, por este mismo tema que les comenté, de que naturalmente el Pintué no era un afluente natural, pero sí en la práctica lo era, y además para analizar qué tanto tiempo estaban operando los desvíos, los canales de desvíos de agua, y encontramos que en realidad por lo menos 30 años, no, de hecho por lo menos 50 años atrás, esos desvíos ya existían.
derechos de agua en la cuenca, papers científicos, porque eso también es súper importante. Papers científicos y estimaciones de un modelo que se llama Metric, que está en Google Earth Engine, de ahí uno lo puede obtener o extraer, que permite tener una mejor estimación de la evapotranspiración del bosque nativo y del matorral. En la cuenca de Aculeo, más o menos creo que era como 60-64% del área total es bosque nativo y matorral. Por lo tanto, un error en la evapotranspiración de esta componente se amplifica montones, porque es una buena parte de toda la superficie. Y ese fue un trabajo bastante importante que realizamos en colaboración con Mauricio Galleguillos, otro profesor de la escuela. Y finalmente con el modelo obtuvimos los niveles de la laguna de Aculeo, calibramos contra eso, también validamos o verificamos nuestro modelo contra los pocos datos de caudales que había, que correspondían a creo que 6 años o 5 años, y obtuvimos los consumos de agua por categoría de uso de suelo para distintas condiciones climáticas y las recargas al acuífero que se utilizaron para el modelo hidrogeológico, el numérico, ¿ya? Básicamente, este modelo, ¿para qué lo utilizamos? Queríamos que fuera un modelo que representara el sistema para poder analizar escenarios. Y el modelo se ve como esto en el computador. Se representa la cuenca, se divide en distintas secciones, la parte más alta, si se fijan, esta zona que tiene un desnivel importante se dividió en varias bandas de elevación, y también las otras zonas, y a través de nodos se representan los consumos de agua de distintas componentes, como las parcelas de agrado, las urbanizaciones, la agricultura, distintos tipos de agricultura. También aquí representamos las extracciones que habían o los desvíos, canales, desde un río al otro. Y básicamente todas las componentes que verificamos en la parte conceptual del modelo. Como dato de entrada utilizamos primero datos de uso de suelo, que son fotointerpretaciones de imágenes de alta resolución que fueron validadas con información de terreno, con trabajo con Prodesal, la gente de Prodesal que nos ayudó también a identificar cuáles son los cultivos de algunos agricultores. Y básicamente tenemos 3 fotos, una que es del 2006, 2012 y 2018. Se puede ver claramente que en el 2018 el uso sobre la laguna cambió completamente en relación a los años anteriores en que era agua. Y además se puede ver que estas manchitas rosadas fueron creciendo, que son los cerezos, creo, a ver. Sí, fruit trees, son los cerezos, son los frutales que tienen mayor consumo de agua y que antes, en el año 2006, en realidad, si bien había harta agricultura, que son estos amarillos, estas superficies amarillas, correspondían principalmente a cereales, y entonces se ve que hay un cambio en este uso de suelo, en el cual hay un aumento de frutales, un aumento de parcelas de agrado, una reducción de la agricultura de cereales o de subsistencia, y además una disminución de la superficie de agua de la laguna de Aculeo. ¿Por qué hicimos esto? Porque esas superficies, que después uno las puede aquí traducir en este gráfico de barras, donde mostramos las hectáreas para distintos años, esas superficies de estas 3 fotos nos permitieron obtener entonces estas barras que nos muestran cómo cambian en el tiempo las distintas coberturas de uso de suelo. Primero se ve que los annual crops, que son los cultivos anuales, los cultivos como los cereales, fueron disminuyendo harto. También ocurre eso, disculpen, los frutales, por otra parte, van aumentando en el tiempo. Las propiedades rurales, que son las parcelas de agrado, fueron las que presentaron el mayor aumento en el tiempo. Y por otra parte, la población en realidad, si bien creció, no es tanto lo que crece en relación a lo otro. Lo que más aumentó en la zona fueron los frutales y además las parcelas de agrado que corresponden a esta barrita naranja. Y eso se traduce cuando nosotros lo ingresamos en este modelo WIP y corremos el modelo WIP, el balance hídrico, con estas coberturas y con la precipitación, la temperatura de ese periodo. Eso se traduce en extracciones de agua. ¿Por qué? Porque para que, por ejemplo, esta mancha rosada acá pudiese estar rosada con cerezos, necesariamente tuvo que haber habido una extracción, considerando la precipitación y temperatura de ese año, de X, y ese X es el que calcula el modelo,
y nosotros lo graficamos aquí en el tiempo, y fue el que nos permitió ver que el consumo de agua tuvo un aumento en el tiempo de aproximadamente un 17-18%, debido a cambios de uso de suelo. Luego, también revisamos como dato de entrada la precipitación. Utilizamos los registros de la estación de la Dirección General de Aguas en Laguna de Aculeo, y aquí vimos que la precipitación promedio era de aproximadamente 540-545 milímetros al año en Aculeo, pero que en los últimos 10 años hubo un déficit importante, y el promedio es de 375 milímetros, que cuando uno lo ve no se ve como tanto, pero cuando lo pasamos a litros por segundo, eso equivale solo al déficit, ya solamente este pasito o salto, son 800 litros por segundo. Y si lo comparamos con el consumo total de agua en la cuenca, que es de aproximadamente entre 500 y 600 litros por segundo, nos fijamos que en realidad es algo importante ese déficit, ya esta cantidad de agua que disminuyó como ingreso en la cuenca. Bien, entonces todos esos datos se ingresaron al modelo y obtuvimos estos resultados. Les comenté que tenemos pocos meses de datos de niveles en la laguna, entonces calibramos contra eso y luego validamos contra los caudales y obtuvimos índices de Natch que son aceptables, 0,6 para el modelo, un índice de Natch que mide qué tan bueno para predecir este modelo o su capacidad predictiva. De 1 es perfecto, 0 es equiparable al promedio de los datos, por lo tanto 0,6 es un buen índice y por lo tanto nosotros con eso podemos decir que es un modelo que nos permite simular el comportamiento de la cuenca. Ya estamos entonces en pie para poder hacer un análisis de escenarios. Y obtuvimos los flujos en la cuenca, ya aquí números generales nada más, cuánto evapora, cuánto escurre superficialmente en los distintos esteros y cuánta agua sale desde esta cuenca hacia las cuencas de angostura. Con el balance hídrico entonces procedimos a hacer un análisis de escenario. ¿Qué hubiese pasado si? Porque como les comenté antes con el queque, si queremos saber cuál fue el factor que generó mayor impacto sobre la laguna y que generó en el fondo que esto se haya secado completamente, necesitábamos definir ciertos escenarios. Para esto, entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Definimos a priori 4 escenarios nada más, que son el E1, E2, E3 y E4 que está acá, y que correspondían a, primero, 2 casos climáticos, uno con megasequía, otro sin megasequía. Se preguntarán cómo pudimos haber generado un escenario sin megasequía, siendo la megasequía estos últimos 10 años de déficit de precipitación, si en realidad eso no pasó. Tuvimos que hacer una generación estocástica de datos para poder entonces generar clima, considerando el caso en que no había sequía. Y luego para esos 2 casos de clima, con sequía, sin sequía, utilizamos entonces distintos usos de suelo. Uno, ¿qué hubiese pasado si el uso de suelo del año 2006 hubiese sido constante? Es decir, consideramos un uso en el cual no se genera el cambio a aumento en los cerezos o en los frutales, y tampoco se considera en ese caso el aumento de las parcelas de agrado. Y luego hicimos este otro escenario de uso de suelo que dice uso de suelo variable o histórico, de acuerdo a lo que se observó. Es decir, sí ocurre el aumento de los frutales, sí ocurre el aumento de las parcelas de agrado. Y esos son todos los que habíamos analizado, pero después alguien también nos pidió, surgió en realidad a partir de todo el trabajo con la comunidad, la pregunta también de uso de suelo prístino. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido Aculeo sin humanos? Si no existiera el hombre y solamente esto estuviera cubierto por bosque nativo y matorrales, ¿se hubiese secado la laguna con esta mega sequía? Bien, planteando estos 6 escenarios, entonces nosotros ya con nuestra herramienta de modelación los ingresamos y pudimos analizar cuáles eran los resultados. Primero, para el tema de la precipitación, el escenario con y sin megasequía, comentarles un poco que al hacer el análisis de la estadística de precipitación, uno ve que hay una variabilidad importante y que en la zona central de Chile hay una influencia importante de la PDO, que es la oscilación decadal del Pacífico. Entonces, cuando la PDO aumenta, en general hay aumentos de precipitación, y cuando está en su fase baja, es lo contrario. Y nosotros, discúlpenme, es al revés lo de la PDO.
pero en el fondo tiene una relación con esta variabilidad decadal de la precipitación. Hay una relación importante entre las temperaturas del Océano Pacífico a escala decadal y la precipitación decadal en la zona central. Y es bastante claro cuando uno hace estos ajustes de las medias móviles, y con las medias móviles nos encontramos que efectivamente se ve que hay normalmente 10 años con más lluvia, después seguido por 10 años más secos y así sucesivamente. Por lo tanto, uno hubiese esperado que la precipitación en la zona central, luego del año 2010, 2011, 2012 quizás, debió haber enfrentado un ciclo positivo de precipitación o de mayor lluvia. Sin embargo, observamos que en realidad lo que pasó es que se rompió un poco esta ciclicidad y la precipitación siguió siendo baja. Entonces, de esa manera es que nosotros construimos dos escenarios climáticos, uno con y uno sin megasequía. El escenario con megasequía es el escenario de las precipitaciones que sigue esta línea verde, que es lo que nosotros obtenemos a partir de los datos observados o los registros de precipitación. Y el caso sin megasequía es el caso que vemos acá arriba, que corresponde a la lluvia siguiendo la ciclicidad normal sin este quiebre que hubo. Y entonces acá están las series que se generaron series primero con, esto es sin megasequía, without megadrop, claro, sin megasequía. Entonces se generaron 1000 series considerando o a partir de esta ciclicidad, y además se generaron 1000 series considerando el caso con sequía, que es cuando entonces se rompe esta variabilidad decadal de la precipitación. ¿Por qué 1000 series? Porque nosotros no tenemos el caso en el cual no hay megasequía. Entonces, si queremos explorar toda la variabilidad y las posibilidades de ese escenario, es importante hacer una réplica estocástica que permita tener entonces todos los escenarios o la variabilidad posible para cada uno de ellos. Y luego, estos son los resultados que obtuvimos. No se ven tan bonitos estos gráficos, pero los voy a tratar de explicar de manera más simple. Acá tenemos los 6 escenarios. Si se fijan, los 6 escenarios, solo para recordar, eran estos de acá. Primero, entonces, en la columna izquierda tenemos con megasequía, en la columna derecha tenemos sin megasequía. En la primera fila, uso de suelo del 2006 se mantuvo constante, no hubo cambio de uso de suelo. La segunda es, hay un uso de suelo variable, aumentan los frutales, aumentan las parcelaciones, y luego el uso de suelo prístino. Y aquí encontramos entonces que los resultados de nuestro análisis de escenario indican que, si se fijan, para los 3 usos de suelo, ocurre que al aplicar o al generarse la megasequía, esto genera una disminución muy importante de los volúmenes almacenados en la laguna de Aculeo. Estos son los volúmenes almacenados en la laguna de Aculeo. Lo que ocurre, eso sí, es que con un uso de suelo prístino, sin usos de agua antrópicos, esa disminución no llegaba a secar a la laguna de Aculeo, se generaba una disminución en el nivel, pero no se secaba, ¿ya? Mientras que con los otros 2 escenarios, que es el uso de suelo constante del 2006 y el uso de suelo variable, ambos generaban que igual se secaba la laguna de Aculeo. Es decir, incluso si es que nosotros consideramos de que no existiera el cambio de uso de suelo por los frutales y por las parcelas de agrado, de todas formas, los niveles se reducirían mucho por estos 10 años de sequía. Mientras que en el otro lado, si se fijan, los escenarios muestran de que las reducciones son bastante menores, ¿ya? Porque de todas formas, igual, recuerden que por ciclicidad se esperaba que hubiera una disminución en la precipitación en estos 10 años, pero que después se recuperaba por el ciclo positivo. Entonces, estos escenarios nosotros los analizamos, tuvimos 1000 simulaciones, las analizamos todas probabilísticamente, y a partir de eso entonces tuvimos nuestra primera respuesta. En realidad, la primera respuesta es, si consideramos los factores sequía y cambio de uso de suelo, la verdad es que la sequía es el factor que más explica que se haya secado la laguna, porque incluso cuando consideramos un uso de suelo prístino, es decir, que no hay humanos en Aculeo, igual con la sequía bajaba mucho el nivel de la laguna, porque son 10 años y la laguna tiene una fuente de recarga muy importante, es la parte superficial, 40 veces más importante que la parte subterránea. Sin embargo, viene otra pregunta, ¿qué pasa con la gestión?
¿Ya? ¿Y por qué? Porque claro, al principio para nosotros la pregunta era muy física, era ¿qué fue? ¿Fue esto? ¿Fue lo otro? ¿Fue el cambio de uso de suelo? ¿Fue la lluvia? ¿Fue el desvío? Pero en realidad después vino otra pregunta más que nos decía, bueno, ¿y el código de aguas? ¿Qué fue? ¿Qué pasa con la gestión de los recursos hídricos acá? Y exploramos eso también, analizamos eso, hicimos un estudio de derechos de agua otorgados tanto por la DGA como por el SAC. Nos encontramos con que aquí hay hartos derechos de la DGA, pero también hay derechos asociados a proyectos de parcelación que ocurrieron durante la reforma agraria y que están asociados también a un uso de agua, la que sin embargo no todos están o forman parte de la base de datos que tiene la Dirección General de Agua. Entonces pasaba que hay varios casos en los cuales aquí, por ejemplo, se producen desvíos que ocurren y que los actores, la comunidad los asocia como extracciones ilegales, pero están amparadas en resoluciones SAC, que no son de libre conocimiento o no están tan disponibles, es un poquito más complicado poder llegar a ellas, entonces pasa que por desconocimiento uno podría asociarlas a algo ilegal, ¿ya? Entonces, aquí ocurre que hay harto derecho de agua, nosotros hicimos el estudio completo y nos encontramos con que si consideramos el SAC completo, es decir, no solo la cuenca Culeo, sino también la otra cuenca que es la que considera la DGA para entregar derechos de agua, aquí se usa por uso de suelo, solamente por lo que nosotros vemos que está cubriendo a Culeo 800 litros por segundo más o menos, pero si nosotros consideramos todos los derechos de agua otorgados, subterráneos y superficiales, incluyendo los de la DGA y los del SAC, eso suma como 1.700, 1.800 litros por segundo. Es decir, si se fijan, hay mucha más agua otorgada de la que se está consumiendo en este minuto. ¿Y por qué eso es relevante? Bien, vino una pregunta también por parte de los actores de ¿qué hubiese pasado si, un escenario distópico, qué hubiese pasado si todos los derechos de agua concedidos en la cuenca hubiesen estado en uso desde siempre, desde que se concedieron? Hicimos ese análisis y estos son los niveles en la laguna. Este es el percentil 50, que es como la media, el promedio, digamos, no, el punto medio de todas las simulaciones, y esta es la simulación para los años más húmedos, para el 90%, el 10% de los casos más húmedos. Y si se fijan, la laguna hubiese estado seca desde mucho antes, ya hubiese partido seca desde, bueno, acá solamente estoy presentando el año 2012, pero cuando hicimos el análisis ya como que desde el año 90 se hubiese secado, porque hubiese sido una extracción demasiado grande en relación a todo el agua que se recarga aquí en esta laguna. Entonces, y ese análisis lo hicimos para el caso con y sin megasequía, es indistinto, da lo mismo. En ese caso, si es que todos los derechos otorgados hubiesen estado en uso, entonces, claro, la laguna se hubiese secado mucho antes. En resumen, en la práctica, si nosotros analizamos el desbalance hídrico en los últimos 10 años, hubo una disminución en la lluvia del 38%, un aumento del consumo de un 15,2%, y eso gatilló que se secara la laguna. Si es que analizamos por separado, no por separado, sino que a través de escenarios, ¿qué factor fue más preponderante? ¿Fue más preponderante el cambio de uso de suelo o este aumento de consumo de agua por los cerezos y por las parcelas de agrado, o fue más preponderante la disminución de agua por la sequía? La respuesta es que la sequía en los últimos 10 años fue un factor más relevante que el cambio de uso de suelo. Sin embargo, si la pregunta es otra, si la pregunta es qué factor es más preponderante pensando en los planes de adaptación y pensando en qué hacemos de aquí en adelante, en ese caso, en realidad, el mayor factor efectivamente sería la gestión, porque estamos frente a un sistema de gestión que no se logró ajustar a una hidrología que no es estacionaria, un sistema, en el fondo, de uso del agua o de distribución del agua que no se ajusta a los casos en los cuales la oferta disminuye. Bien, esas son las principales conclusiones. Hay harto más, la verdad, pero en honor al tiempo tuve que tratar de resumir lo más posible. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Te comento que ya tenemos algunas preguntas que nos ha hecho la gente mientras estabas presentando.
Bueno, no sé si queremos partir al tiro con las preguntas. Ya, le damos al tiro con las preguntas entonces. La primera pregunta es de Sabina y pregunta si la diferencia de superficie acumulada se debe a la variación en los datos obtenidos año a año. ¿Superficie acumulada de qué? La diferencia de superficie ¿Qué acumulada. superficie acumulada? A ver, estoy en el chat. En el gráfico de uso de suelos pone. Uso de suelo. Ya, la pregunta es si... Sí, en el uso de suelos la diferencia de superficie acumulada se debe a la variación en los datos obtenidos año a año. Este gráfico de acá, el A, esas son las coberturas de uso de suelo, son las hectáreas que corresponden a distintas coberturas. Nosotros teníamos 3 puntos. El año 2006, 2012 y 2018 hicimos una interpolación para obtener el resto del tiempo. Pero no es una acumulación. No sé por qué piensa, no es una acumulación, no es que fuimos acumulando año a año estos valores. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta entonces, de Antonio Pacheco. Pero esta pregunta creo que se resolvió en los comentarios, que había preguntado si el modelo realizado con FeeFlow se podría hacer con Leapfrog, pero parece que hay alguna persona que dijo que no. Vamos con la tercera. Desconozco. Ok. Vamos con la tercera. La verdad entonces. Es que yo trabajo en modelación superficial, entonces no estoy familiarizada con los modelos. Yo sí sé que usaron FeeFlow para hacer esa parte y después usaron Mockflow, pero desconozco el otro programa. Ok. Aquí tenemos una pregunta también de Ainhoa Goyeneche. Dice que le gustaría saber si se consideró en la simulación la posibilidad de la existencia de extracciones ilegales no registradas en la DGA. Claro que sí, por eso usamos el uso de suelo. Yo creo que esta es una de las cosas que también nos han preguntado muchísimo acá en Aculeo, pero ¿cómo consideraron las extracciones ilegales? Por algo nosotros aquí no consideramos las extracciones como derecho, porque los derechos de agua no nos entregan información sobre si hay un uso efectivo o no. Y por eso es que nosotros utilizamos la cobertura de uso del suelo, porque como les comenté durante la presentación, si es que este polígono rosado está rosado, es porque sí o sí tuvo que haber sido regado para estar rosado. Entonces, eso ya incluye el consumo de agua, independiente de si eso es legal o ilegal. ¿Ya? El cerezo no distingue si el agua es legal o ilegal. Entonces, si se pone rosado, es porque hubo un riego. Perfecto. No sé si responde a la pregunta. Vamos a la cuarta pregunta de Carlos Goitia. Dice que cuando se comentó que estudiaron todos los pozos de agua cercanos, pregunta qué tan fácil fue conseguir esa información, si estaba realmente acortada a la realidad. Yo creo que igual parte de lo que respondiste recién cubre un poco la última parte que dice si está realmente acotada a la realidad, pero la primera parte de la pregunta es si fue fácil conseguir la información o no. Eso es... Los pozos se consiguen, o la información sobre los pozos se consigue desde el sitio de la DGA. Antes se llamaba Ciudadano Informado, parece que ahora cambió el sitio, pero en el fondo hay que buscarlo ahí, en algún sector uno puede buscar los expedientes de los derechos de aprovechamiento de aguas, y ahí uno encuentra todos los PDFs que tienen la historia de cuándo se inscribió el derecho, cuándo se hizo la prueba de bombeo, entonces está todo en línea, la verdad. No fue difícil, fue tedioso. No lo hice yo, lo hizo uno de de los ingenieros que trabaja con nosotros, que fue Jonás, y fue tedioso, pero conseguirlo no fue el problema, fue el traspasar la información desde un PDF a el Excel y luego al modelo. Entiendo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Aquí Bernardo Capino pregunta por qué no se acoplaron los modelos subterráneo superficial. Porque no había ni tiempo ni presupuesto. Todo esto tuvimos que hacerlo en un plazo de menos de un año. Toda la modelación se tuvo que hacer en unos 6 meses
y por lo tanto no, en ningún caso, de hecho, en un principio no se había considerado un modelo hidrogeológico, solo se había pedido un balance hídrico, y después, debido al trabajo en la zona, con la comunidad, nos dimos cuenta que había una pregunta que estaba constante en todos los talleres y en todas las situaciones, especialmente para el tema de la recuperación o qué hacer después, que era la pregunta de cómo interactúa la laguna con el acuífero, qué tan importante es el acuífero en esta recuperación de la laguna, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en realidad había que hacer sí o sí un modelo, y con un presupuesto muy limitado, Blue Dot aceptó hacer el trabajo más que nada por un tema de desafío, más que porque de hecho la plata que se le pagó para ese ítem fue nada, yo diría que un quinto de lo que costó el estudio en realidad. Sí, bueno. Y por eso no se acopló. Ni siquiera estaba presupuestado en un principio hacer un modelo hidrogeológico. Y después, cuando ya sobre la marcha se decidió hacer, hubo que hacer el mejor esfuerzo en que conversaran entre sí, ya a través de los flujos. Hubo unas iteraciones internas entre modeladores para que esto se ajustara, pero no llegamos al punto del acople, que eso es un proyecto mayor. Entiendo. Bueno, y Bernardo Capino también aprovechó también de hacer otra pregunta inmediatamente después, que era si la capa de arcillas se extiende en toda la cuenca. Se extiende en casi todo el acuífero, no es toda la cuenca, porque si se acuerdan el acuífero, a ver si es que lo podemos volver a ver aquí. El acuífero es básicamente solamente esta parte rojita, ¿ya? Y aquí falta todavía el otro río, el Pintué, el Huiticalán, ¿ya? Entonces aquí fíjense que esto morado es solamente este sector de acá. Todo este sector de aquí, que es como la parte amarilla, corresponde a esta parte morada o lila, y de eso solamente esto rojito es la arcilla. Y estaba predominantemente en este sector. Acá no se puede saber porque no tenían derecho, no tenían pozos para poder tener una idea más clara, pero lo que sí se hizo fueron calibraciones con el modelo ModFlow para conocer los rangos y los posibles incertidumbres en eso. Ok, vamos con otra pregunta más. Nuevamente Sabina pregunta si es posible aislar los factores y atribuir una ponderación asociada al desecamiento de la laguna para cada factor. Entiendo que algo de eso ya es lo que se hizo, que tú mencionabas en las conclusiones, pero puede que no. Esto es algo que pregunta ella, porque dice que se entendió que la sequía explicaba de mayor forma el desecamiento de la laguna, pero no quedó claro si el resto de factores explican también en menor grado fenómenos, y si es posible atribuirle una ponderación. Claro, mira, el aumento del consumo, por supuesto que también tiene una incidencia. Sin embargo, ese factor es muy chico. ¿Y cómo lo podemos ver? Comparando en esta figura esto. Fíjense que esta comparación, por ejemplo, para este escenario que es con mega sequía, tomemos un solo clima, no movemos el clima lo dejamos ahí, constante, paradito, no se mueve. La diferencia entre este escenario y este otro escenario es solamente el cambio de uso de suelo. Entonces aquí hay un uso de suelo que es constante, no aumentan los frutales, no aumentan las parcelas de agrado, tenemos el mismo uso de suelo del año 2006, y este otro es, aumentan las parcelas, aumentan los frutales, y por lo tanto hay un aumento en el consumo de agua. Si se fijan, al analizar estas 1000 simulaciones versus estas 1000 simulaciones, sí hay una diferencia en los volúmenes, pero es imperceptible, o sea, bueno, sí se puede percibir, pero no es significativa. Versus si comparamos esta curva lila con esta curva gris, que corresponde a un mismo uso de suelo, pero distinto clima, la diferencia se nota, es bastante más importante. Por lo tanto, efectivamente, si nosotros comparamos solamente la física y nos olvidamos de qué es bueno, qué es malo, qué nos gusta, qué no nos gusta, sino que simplemente tomamos lo que ocurrió, cómo cambió el uso del suelo, cómo cambió el clima, y revisamos el balance hídrico, la lluvia o la disminución en la precipitación
tienen más incidencia que el cambio de uso de suelo. Perfecto. He notado que hay algunas más, o sea, hay algunas preguntas más que van como en esa línea de las ponderaciones. En el caso de Diego Soto, como para no decirla, en caso de que ya se acaba de resolver, si nos puedes indicar por chat si es que te sirve esta respuesta o si no, para anotarla. Bueno, entonces, también aquí Marcelo Curten hizo una pregunta, dice si existe algún proyecto que contemple analizar los cuerpos de agua que estén en riesgo ante un evento como lo ocurrió en Aculeo, me imagino como acción preventiva. O si sabes de alguno. Yo tengo entendido que lo que conozco ahora al menos es que la Dirección General de Agua está trabajando en planes estratégicos de gestión de recursos hídricos a escala de cuenca. Creo que hasta el minuto hay 10 en operación. En particular nosotros estamos trabajando en la Ligua Petorca Quilimarí y hay otros también en curso. Y esos planes buscan definir ciertas estrategias o cursos de acción que permitan tener una preparación frente a la escasez hídrica. Pero son en 10 cuencas por ahora y el plan es que esos continúen más adelante. Perfecto. Aquí, hay 12, dice Cristian. Eso, sí. Y bueno, vamos ahora ya, eso. con... Diego, es que Diego está preguntando lo mismo que respondí antes, le voy a responder nuevamente. Mira, Diego, fíjate que esto no estábamos comparando dos climas, estábamos comparando el mismo clima. Tomamos ya sea la primera columna o la segunda. Enfoquémonos solo en la segunda columna. La segunda columna tiene el mismo clima en los tres casos, entonces aquí no estamos metiendo el factor clima. Mira este escenario 2 y mira este escenario 4. La única diferencia que tienen es el cambio de uso de suelo. Es que el 2 considera el uso de suelo del 2006 constante y el 4 un uso de suelo que cambia en el tiempo. Y ahora entonces compara los resultados de estas dos. Compara esta curva lila con esta otra curva lila. Te fijas que la diferencia no es significativa. O compara esta curva gris versus esta curva gris. Lo mismo. Perfecto. Bueno, aquí también tengo una pregunta. Bueno, aquí Jorge y Gaby hacen una pregunta, dos preguntas en verdad. La primera es como también parecía a la de Diego y parecía a la de Sabina, entonces vamos a asumir por ahora que también se respondió. Y vamos entonces con Óscar López, que pregunta si el aumento de la demanda asociado al cambio de uso de suelo se satisfizo con agua subterránea. El aumento de la demanda, sí, sí, porque de hecho, piensen que durante los últimos 10 años no hubo aguas superficiales, o muy poco, disminuyeron mucho, porque los esteros afluentes se activan por la precipitación. Por lo tanto, al haber menos agua superficial, gran parte de estos consumos provienen desde el acuífero. E hicimos justamente un análisis de escenario con esos casos. Hicimos 4 escenarios de referencia para el modelo hidrogeológico y el superficial también, en que consideramos el caso en que toda el agua se extrae superficial, después otro que era todo desde el acuífero y después otro que era que se extraía en el porcentaje o en la proporción en que están los derechos de agua, ¿ya? Y otro escenario en el cual dijimos que es más o menos lo que pasó acá, que habían extracciones importantes desde la laguna y que ya cuando la laguna se seca, esas extracciones pasan a acudir o a utilizar el agua desde el acuífero. Perfecto. Es importante mencionar que esos 4 escenarios generaron diferencias en direcciones y flujos subterráneos, pero no generaron una diferencia en el balance hídrico global, superficial, ¿ya? Sobre la laguna en particular. Entonces, claro, ese también era un tema súper importante porque una pregunta es ¿qué secó la laguna de Aculeo? Pero otra, que es más relevante incluso, es cómo opera el acuífero y qué pasa con los niveles del acuífero, que es la principal fuente de agua para agricultura de subsistencia y para el consumo humano, ¿ya? Entonces, de repente, la pregunta de por qué se secó la laguna, para mucha de la gente en Aculeo en realidad no era tan relevante, era más relevante el qué pasa con el acuífero, porque esa es la fuente que se utiliza para el consumo. Perfecto.
Bueno, aquí Álvaro Merchant y Ainhoa Goyeneche hicieron la misma pregunta, si el informe de estudio es público y dónde podría estar para consultarlo. Sí, tengo que disculparme porque hace casi que, no sé, muchas semanas que la periodista de la universidad me pidió en realidad que yo escriba un resumen para subirlo al sitio, y no lo he escrito. Lo escribiré este fin de semana, no pasa. Y ahí ella lo va a dejar en línea. Es que es muy pesado, entonces yo ahora se lo mando a algunas personas cuando me lo piden, pero la idea es que quede alojado en el sitio de la facultad. Va a estar, se los prometo. Y si no, igual se los puedo entregar a ustedes y ustedes pueden distribuirlo, si es que entre el grupo, no lo sé. Pero espero que ya el lunes pueda estar en el sitio de la facultad. Perfecto. Bueno, un aviso antes Ah, de y de seguir. todas formas siempre pueden pedir al Gore. Buenísimo. Bueno, una cosa antes de seguir, como en virtud del tiempo, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que alcancemos antes de las 8:15, pero para no, porque hay muchas, están saliendo muchas preguntas. Hay un, resultó haber sido, o sea, hay un gran interés por la gente que nos está viendo, así que vamos a tratar de hacerlo hasta las 8:15 nomás, en virtud del tiempo. Pero vamos entonces con una pregunta de Ignacio Toro. ¿Qué esperarías para los próximos años y si habrá que acostumbrarse a la no existencia de la laguna? Y esto también se junta un poco con una pregunta que hicieron otras personas, Jorge y Gaby, que también preguntaban si es reversible esta situación. Ya, nosotros hicimos también análisis de escenario de alternativas pensando en distintos futuros para la laguna, y uno de ellos fue considerando, no se hace nada, pero considerando escenarios de cambio climático, pero no hacemos nada nosotros o no se hace nada en el fondo como humanos, y la verdad es que la mega sequía es un evento que es bastante extremo, y si nosotros lo comparamos con las proyecciones de cambio climático, es uno de los casos más desfavorables, incluso considerando un escenario pesimista de cambio climático. Por lo tanto, al hacer esos análisis veíamos que si es que continuamos con las proyecciones, pero se revierte la megasequía, que es un evento extremo y que por lo tanto esperamos que, como tiene poca probabilidad de ocurrencia, debería revertirse, entonces sí debería haber una recuperación de la laguna de Culeo. Ahora bien, eso también depende mucho del uso que vamos a hacer del agua, porque como les mostré previamente, a ver, aquí hay una cantidad no menor de derechos de agua otorgados que no se están utilizando. Piensen que esto es lo que se utiliza por uso de suelo y esto es lo otorgado. Entonces, si bien se podría, en términos de precipitación, uno esperaría que se acumule un poco más de agua en la laguna, si es que esto no se gestiona o no se considera, de todas formas podría ser de que nunca se recupere, ¿se fijan? Así es que eso. Ah, bueno, y también hay otros planes que se han estado evaluando y se están trabajando en la zona, traer agua, excedentes de riego durante el invierno, que es cuando no se está utilizando esa agua de riego, a través de un canal, y que ingrese o que sea un afluente a la laguna. También se han estado evaluando mejoras en el riego, en eficiencia. Y otros escenarios que nosotros propusimos, pero que no creo, no es tan fácil saber si es que se van a implementar o no, como el cambio de los jardines, porque uno de nuestros resultados también muestra que los jardines de las parcelas de agrado pueden consumir tanto como un cerezo, es decir, una hectárea de pasto verde puede consumir tanto como una hectárea de cerezos, y en ese sentido, una de las propuestas que hicimos y que también generaba un cambio que se adiciona a los anteriores es el, ¿qué tal si en vez de tener un jardín de pasto verde, consideramos una zona, que es lo que propone el profesor Horacio Baum de nuestra facultad, tener un 20% con pasto verde y un 50% una zona que no tiene consumo y otra zona de consumo intermedio? Entonces, sí se podría recuperar, no del todo, no tener la laguna como antes, pero en el fondo sí se podría, a través de medidas de gestión, tener al menos una recuperación parcial de la laguna de Culeo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pilar. De nuevo, como dijimos antes, por honor al tiempo vamos a tener que dejar hasta acá, pero te comento que habían muchas preguntas más y las tenemos todas anotadas. Vamos a ver si es que hay alguna forma de hacértelas llegar después o hacérselas llegar de vuelta a los que las preguntaron, pero sí, tenemos muchas preguntas y no nos alcanza el tiempo.
Bueno, intentaré responderlas, ¿ya? Me las mandan, voy a intentar responderlas. Sí, y si no no, te le voy a preocupes. pedir ayuda a mis compañeros que están por ahí también, Cristian y Anaí. Voy a pasarles un poco la pelota a ellos también. Buenísimo. Bueno, si ya no es necesario que compartas pantalla tú, yo quería compartir como lo último, tenemos que hacer un anuncio antes de cerrar. Ahí dejé de compartir. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Pilar, por venir. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Esto ha sido muy provechoso para nosotros. Contamos en su momento con casi 80 participantes, así que te lo agradecemos mucho. Gracias por tu tiempo, gracias por el esfuerzo y gracias a todo tu equipo también que estuvo aquí presente viéndote a ti y viendo la presentación. Así que estamos muy felices de que hayan podido participar. Gracias a ustedes. A ver, yo ahora voy a presentar. No, estoy teniendo todo el multitasking. Ya. Debería estar compartiendo una presentación. ¿La ve el resto? Sí. Sí. se ve. Ya, buenísimo. Bueno, esto, muchas gracias por asistir, pero además, antes de irnos, quería hacer reiterar un anuncio que ya habíamos dado por nuestras redes sociales, de que durante este mes, tenemos hasta el 31 de agosto, para enviar abstracts al primer congreso de las YPNs o de las YPN de esta asociación que es la IHR. Entonces, están todos invitados a mandar sus abstracts hasta el 31 de agosto, y es un congreso online, como dice aquí, que va a ser durante el 17 y el 18 de noviembre de este año. Entonces, todos los que quieran participar están invitados. Si quieren saber más información, escríbanos a cualquiera de nuestros canales de información, ya sea Facebook, Instagram o mail, y nosotros podemos darle alguna información más al respecto, pero eso, tienen hasta el 31 para mandar abstracts, primer congreso de la IHR-YPN, de todas las IHR-YPN del mundo, así que están más que invitados. Y eso, y muchas gracias por asistir, ya se nos está haciendo tarde, pero muchas gracias por dedicarle esta hora de su viernes, y esperamos seguir encontrándonos en más instancias como esta a futuro. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que Chao a estén muy todos. bien. Gracias a todos y a todas. Chao a todos y a todas. Gracias, Pilar. Chao, Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pilar. Gracias, muy amables, gracias. Gracias por venir. Que estén bien.